estaremos leyendo 2 versículos de la palabra del Señor. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Quisiera mostrar en esta porción de la Escritura a la iglesia lo que dice el Evangelio. ¿Y qué más quisiera yo y cuál es mi deseo, mi oración? Y es que el Evangelio te diga esto a ti. ¿Qué dice el Evangelio? Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Es Primera de Corintios 15, 3 y 4, para mostrar en esta porción de la Escritura lo que dice el Evangelio. Son 2 versículos de la palabra del Señor. Pero son de los 2 versículos más densos de toda la Escritura. Son 2 versículos solamente. Pero en estos 2 versículos Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Voy rápido, pues ya introduje el domingo pasado con los primeros versículos. Ahora vamos al 3 y al 4. Y usted quizá sienta que vamos muy lento. Es que vale la pena ir lento cuando se trata de tu alma. Vale la pena ir muy lento cuando se trata de tu edificación. No soy místico ni críptico, pero yo creo que en estos versículos de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, se puede desbloquear algo para tu alma. Si un creyente realmente lo entiende y se apropia de estas verdades, está en un terreno firme. No es publicidad, no es marketing, no es promoción vacía. Sobre todo en estos 2 versículos está el Evangelio. Es un nivel de densidad muy alto. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No se siente solamente, leámoslo la segunda vez. 2 versículos muy sencillos, pero aquí está el seguro de tu alma. Pocas palabras, pero mucho contenido. Proteína de alta calidad para tu alma. Poco carbohidrato. Poca guarnición. Mucha carne, directo al asunto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pueden sentarse, mis hermanos. La iglesia de los Corintios tenía tantos problemas prácticos, que detenerse a hablar de doctrina parecía fuera de lugar. Eran tantas las urgencias que tenía esta iglesia, como si un paciente estuviera en intensivo, conectado a muchos equipos, y usted quisiera entablar un debate filosófico con la familia. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 son tantos los problemas que se enumeran, asuntos urgentes, que harían que todo el mundo se vuelva inquieto, que cuando Pablo llega al capítulo 15 y comienza a hablar de fundamentos, parece: Pablo, tú eres un desconsiderado. En esta iglesia hay un hombre que está viviendo con la mujer de su padre. Había hermanos demandándose en tribunales, llevándose los unos a los otros a la justicia. Había desorden en la mesa del Señor.
Y Pablo va ahora a instalarse, porque se instaló, a hablar a la iglesia al respecto de la resurrección. Pablo, no estamos en resurrección, estamos en inmoralidad. Pablo, no estamos en resurrección. Yo tengo un pleito casado con mi hermano en un tribunal y tú vienes a hablarme de la resurrección de Cristo. Ay, hermano, es que el problema grave de la iglesia, el problema urgente de la iglesia, no son los temas prácticos. Es el evangelio. Es un tema doctrinal. Pablo se vuelve denso con relación a los asuntos prácticos que aquí habían. Y precisamente de eso se trata el asunto. El problema de fondo no es la moral, sino que el problema de fondo es la doctrina. Esta iglesia estaba como estaba, pues había dejado de tomarse en serio el evangelio. Y de hecho, ¿de qué trata Primera de Corintios? Pareciera que es una carta muy práctica donde Pablo exhorta, reprende, corrige. No, es una carta para untarse el evangelio. Es una carta para llevar el evangelio a todos los aspectos de la vida. No hay un tema importante en esta carta donde Pablo no condujera el tema a Cristo. Pablo no es un mediador, Pablo no es una persona que viene a aconsejar, a estimular. Pablo es un apóstol de Jesucristo y testifica el evangelio y puede conectar todos los temas de la vida importantes con Cristo. Pablo comienza en Cristo, permanece en Cristo y termina en Cristo. Está ya cerrando la carta, pero él vuelve al cierre de la carta y dice, hey, recuérdense, el evangelio. El apóstol no quería simplemente corregir conductas. Él quería que retuvieran el evangelio y hoy veremos cuál es el contenido de este evangelio y cómo esto hace sentido para nuestra alma. Hago un preámbulo aquí. Esta semana pasada estuve organizando años de enseñanza en la página de la iglesia y me fue muy evidente un cambio. En los primeros años de mi ministerio, yo anhelaba ser el pastor más práctico. Yo quería predicar algo que la gente pueda vivir el lunes. Y yo decía que quería pastorear una iglesia que pueda vivir una doctrina práctica. No sé en qué momento sucedió, no hay nada dramático en esto, pero aparentemente en el 2013, 2014, 15 hubo un cambio. Y la enseñanza en nuestra iglesia dejó de ser tan práctica y se volvió, yo diría que densa, pero no es densa. Denso es esto, sustancioso. Queremos hablar de Cristo más claramente, más directamente. Y usted va a decir, ¿qué yo hago con eso? Salvarte. Usted podría llegar a la presencia del Señor con todos sus problemas prácticos resueltos y perder su alma. Usted podría llegar a la presencia del Señor con todos los cheques en su vida. Mi presupuesto está check, mi agenda está check, el matrimonio está muy bien, la salud está muy bien, mi testimonio público está muy bien. ¿Y tu alma? El tema importante no es si lo periférico está funcionando. El tema importante es cuál es tu fundamento. Comienza el apóstol en el versículo 3 diciendo, porque primeramente os he enseñado. Y quiero poner en tu mente que el evangelio es lo primero. No es un asunto de exclusión. Pablo estuvo hablando del carácter, del testimonio, de los dones para el servicio al Señor. Es un asunto de prioridad. En los primeros 14 capítulos vimos todo lo otro a la luz de Cristo, pero ahora yo quiero que tú veas a Cristo directamente y que conozcas la obra de Cristo. ¿Cuál es mi aspiración? Que toda esta iglesia pueda frasear el evangelio. ¿Cuál es mi deseo para ti? Que tú no solamente seas salvo, sino que tú puedas decir con tus propias palabras qué es lo que Cristo hizo por su pueblo en la cruz del Calvario y concatenar el evangelio a tu necesidad puntual. Se debate si Pablo aquí está apelando a un asunto de orden o a un asunto de importancia. Y este es uno de los casos afortunados en la Escritura donde A y B son correctos. El evangelio es lo primero en orden y es también lo primero en importancia. Yo veo a la gente debatiendo. Pablo se refería a que primeramente, porque lo primero que uno recibe el evangelio, o es que el evangelio es prioritario. Ambas cosas. Quien no ha recibido el evangelio, toda doctrina secundaria le resbala. Quien no tiene todavía a Cristo y Cristo es el fundamento, no necesita puertas y ventanas. Tú no necesitas la decoración. Hay gente que como extemporánea.
No, que yo quiero un diseñador de interiores para que me ayude en su casa. Tú tienes una casa. Estoy pensando en la luminaria y la viga y las columnas. No, que yo estoy como considerando la pintura de las paredes. Hay paredes que pintar. Tú no necesitas lo secundario. Tú necesitas lo prioritario. Y si todavía tú no tienes a Cristo, tú puedes entusiasmarte con el color de las paredes, con la luminaria, con la decoración. Yo la prefiero un poco como nórdica. A mí me gusta más tradicional. Ese no es el tema. El tema es si tú tienes a Cristo. De hecho, gran parte del debate en la vida cristiana está en los asuntos secundarios. Poca gente quiere debatir a Cristo. Pues ¿saben por qué? Porque Cristo es denso. Cristo parece un asunto sencillo, pero es profundo, es alto, es espacioso. Nos faltará vida para diseccionar esos dos versículos. Quien no tiene el Evangelio no tiene todavía un edificio cimentado. Y en los primeros versículos él decía que ustedes están firmes en esto. Si tú no tienes a Cristo, todo lo demás te sobra. La gente dice, pero es que yo como que veo muchas cosas, pero nada se me queda. Cuando tú ves a Cristo más fijamente, lo demás se te va a quedar. Cuando tú estés seguro, tú vas a comenzar con la decoración del alma. Ay, hermano, como pastor, yo no quiero ya decorar tu alma. Yo quiero que tú tengas en Cristo una piedra firme en la cual tú estés edificando. Y tú podrías llegar hasta con la casa más o menos desorganizada, pero trata de llegar con una casa. Oye, llega la presencia del Señor con todo en orden. Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque primeramente os he enseñado. Primeramente. Intenta ver tu vida a la luz del Evangelio, tus aflicciones, tus deseos, tu dilema. Esto es prioritario, o sea, esto no es lo accesorio. Sal del debate diario e instálate aquí. Él comienza poniendo su atención en lo prioritario. Después le dice, el Evangelio, y se refiere a él como lo que así mismo recibí. Esa palabra importa. El Evangelio no es un mensaje nuevo, es un mensaje firme que no cambia. El Evangelio no es una innovación. No es para gente creativa. Es para gente rigurosa. No, es que a mí me gusta como tener la libertad. Ay, no sé, de aquí la libertad. Son letras firmes. En duro. Es algo estable, recibido y transmitido. Miren, yo tengo toda la vida en mi ministerio predicando Reina Valera del 60 y yo creo que ya esos versículos están en mi corazón. Hay muchas traducciones de la Escritura. Y yo como que uno siempre está hablando, ¿qué traducción? ¿Qué traducción? ¿Cuál es mejor? Son todas traducciones. No se escribió la Biblia en español, se escribió en otras lenguas que ya no existen. Entonces tenemos la gracia de que hermanos dedican su tiempo a que tengamos la Biblia en nuestro propio idioma. Y en español somos agraciados de que tenemos gran cantidad de traducciones al español. Y hay traducciones muy buenas como la Reina Valera del 60, que es la que yo uso, pero hay muchas más y ninguna traducción es perfecta. Es útil toda, pero ninguna es perfecta, porque por eso hay revisiones. Y se traduce y luego se revisa, porque buscamos siempre términos más precisos. Y yo que siempre hablo de Reina Valera, en este momento mi traducción se me quedó corta. Porque en ese versículo, como se traduce en Reina Valera, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Sin embargo, según los expertos, el mejor término para traducir esto no es enseñado. Pues Pablo no se sentó a enseñarle el Evangelio como quien necesitan esto, como buscarle vamos a buscar aquí, buscar allá. No, hay otras palabras que son más apropiadas. Por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce, porque yo os entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí. O sea que Pablo no te está dando en este momento una cátedra. Él te está diciendo, tómalo. Eso es tuyo. Si ese enseñé, pareciera como que Pablo tiene algo que darle. Pablo no tiene nada que darle. De hecho, lo que dice después es lo que yo mismo recibí. La NTV lo dice así mismo. Yo le transmití a ustedes
lo más importante y lo que me había sido transmitido a mí también. La noticia del evangelio es una transmisión. Usted no es productor de la antena. Usted no está aquí para ponerle y quitarle. Usted da la carta, usted da el mensaje. El evangelio es un mensaje firme, tan firme, que es algo para recibirlo y transmitirlo. El original es un término técnico del mundo rabínico para la transmisión formal de la tradición. Es como si fuera una cadena de custodia. Alguien me dio esto a mí y me lo dio así. Ay, pero qué sencillo, agárralo así de sencillo y sigue para adelante. Sígame en el pensamiento de que el evangelio no existe para hacerlo más sencillo o más complejo, existe para transmitirlo con fidelidad. Y tú dices, es que eso me parece muy sencillo. Sigue ahí, que tú solamente lo ves sencillo por tu nivel de ingenuidad, por tu nivel de superficialidad. Si realmente tú entendieras el peligro que corre tu alma, tú te aferraras a eso que parece tan sencillo. Pablo, como un maestro judío, instruido a los pies de Gamaliel, sabía lo que significaba transmitir algo. Entre la tradición rabínica, de donde viene el término, ellos estaban claros lo que era transmitir. Cuando un rabino estaba buscando a un discípulo, había cantidad de muchachos que querían ser discípulos del rabino, pero el rabino buscaba una condición importante: capacidad de memorización y poca creatividad. ¿Y qué más o menos que tú te ves haciendo en tu vida, en tu futuro? A mí me gustaría hacer como siempre cosas nuevas. Yo no me limito a lo que yo me dieron. A mí me gustaría usar las cosas con mi propia palabra. Ah, tú no eres, ¿no? Ay, hermano, el evangelio no es para creativos, es para gente fiel, que pueda recibir y transmitir. Ay, que si la gente solamente se lo damos como nos lo entregaron a nosotros, entonces la gente no va a estar interesada. Ese no es el problema tuyo, porque tú eres el cartero. No cambie la carta. Entréguela como te la recibió. Gamaliel recibió de un maestro, se llamaba Gilel, y Pablo recibió de Gamaliel. Y Pablo le dice entonces a Timoteo que busque hombres fieles. ¿Capaces de qué? De transmitir. Hermano, transmita el mensaje. Porque si un hombre tan inteligente como Pablo no fue creativo, no sea creativo usted. Timoteo, poca creatividad, mucha fidelidad. Diga lo que hay que decir y dígalo como usted lo recibió. ¿Y cómo es que yo lo recibí? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje que hay que transmitir. Es un mensaje muy sencillo que te va a tomar tu vida, tu interiorizar ese asunto. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Para que un maestro judío como Gamaliel recibiera a Pablo como su discípulo, Pablo debió demostrar fidelidad, capacidad de memorización. Un alumno judío entre los 5 y los 12 años, muchos de ellos memorizaban el Antiguo Testamento completo, palabra a palabra. O sea, te está diciendo que no, yo lo voy a parafrasear, yo le voy a decir, déjame decirlo yo. No lo diga tú. Dilo como tú lo recibiste. Interesante, con relación al cúmulo de conocimiento que Pablo había memorizado, el Evangelio, Señor, que no me lo tome en cuenta la palabra, lo hago para hacer el efecto. Con relación al Antiguo Testamento, que quizás el apóstol Pablo había memorizado palabra a palabra, el mensaje del Evangelio parecía poca cosa. Pablo le dio el Pentateuco completo, le dio a los profetas. Y ahora solamente esto es lo que hay que memorizar. ¿Sí esto es? Qué sencillo. Fájate aquí, ven. Esto requiere tu vida. Pablo no estaba improvisando, él estaba citando. Y esto que hay aquí es una fórmula que la iglesia primitiva repetía. Es lo que le llaman un credo. Esa expresión en versículo sencillo es un credo. ¿Qué es un credo? Un credo es un resumen muy conciso de doctrina, útil para que una persona reflexione en eso durante toda su vida. Un credo tiene mucha densidad. Había un problema en el mundo antiguo y es que el vino se producía en un país y se consumía en otro.
Entonces, mover tóneles de vino era sumamente costoso. Y alguien se ingenió algo y dijo, ven acá, pero ¿y si lo diluimos, le sacamos el agua y transportamos el vino como una reducción? Y cuando llegue entonces el tónel al otro lado, lo volvemos a hidratar y tenemos el vino completo. Así transportamos menos agua. ¿Qué es lo que tiene un credo? Un credo tiene poca agua y mucho vino. Tiene la sustancia. Y aquí, en este credo, que al parecer es un credo que la iglesia primitiva repetía vez tras vez, está el evangelio. De forma tal que los creyentes podían memorizarlo. Muchos de ellos eran personas que no tenían capacidad de leer, no sabían leer, no tenían acceso a documentos, pero tenían acceso a un estribillo corto que edificaba su alma. Y mientras más lo repetían, más cosas tenían para reflexionar. Tú puedes decirle, yo le voy a dedicar una semana completa solamente a la primera palabra. Magnífico. Ahí hay. Cristo. ¿Y por qué Cristo? ¿Y por qué no le llaman Jesús? ¿Y por qué el credo dice Cristo y no Jesús? Reflexiona en eso una semana, date. Y va a comer bien. Sustancioso. Y la segunda semana, entonces tú te mueves. Y te mueves de Cristo, después tú pones, murió. Y tú dices, ¿por qué tenía que morir? ¿Y por qué tuvo que morir? Y después tú le dedicas la tercera semana por nuestro pecado. Y tú vas a decir, ¿y tenemos? ¿Y por qué nuestros? ¿Y por qué no sus? Y eso es lo que es un credo. Un credo tiene tanta sustancia que tú le vas metiendo mucha agua, le vas metiendo mucha reflexión y siempre puede tener buen vino. Cómete eso, hermano. Disfrútalo, interiorízalo. Repítetelo. Dice Pablo a los mismos Corintios en el capítulo 2, que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este resucitado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Pablo no era un epicúreo, Pablo no era un retórico, Pablo no era un sofista. Pablo era un testigo de Cristo y compartía el evangelio de manera sencilla. Y él mismo dice, tuve entre ustedes con demasiado temor, porque yo sé que ustedes estaban esperando como que yo mate la vaca y le traigo este asunto. Y ustedes dicen, ¿y eso es? Eso es, sí. Y ahí tú puedes ser salvo. Qué simple. No, sigue con tu filosofía, saca tu rollo y tu libro y dale para adelante, cómete todos los rollos, bébete esto. Aquí está tu salvación. Esa transmisión se hace por obediencia y fe. No estamos esperando de nosotros. No está la carga en ti, tampoco está la carga en mí. El poder está en el evangelio. Esto parece muy católico, tener credos y tener confesiones, pero le hace bien a tu alma. Si tú fuiste católico, te enseñaron por lo menos el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles no es un asunto católico, es un asunto cristiano del primer siglo. Creo en el Señor Jesucristo, es un credo, y esto es otro. Las iglesias confesionales tenemos problemas y es que tenemos que usar demasiada agua para mostrar a Cristo. Las iglesias que son más de liturgia alta y confesionales, la gente tiene sustancia, van a la carne directamente. Oye, hermano, son como cetogénicos. Sacan los carbohidratos. Vamos allá. Escuché a una persona que decía que comenzó a discipular a sus hijos con un credo y le ponía a repetir otras cosas y que notó que cuando discipulaba a sus hijos con un credo, como este, por ejemplo, sus hijos comenzaban a orar de manera diferente. Su fraseo cambió. Quizás si anteriormente decían, mi hijo, vamos a orar. ¿Y por qué tú vas a orar? Gracias, Señor, por los alimentos. Mano, no está mal orar por los alimentos. Pero si tu nivel de sintetización de la doctrina cristiana solamente llegó a tema de alimento, tu nivel de madurez y de profundidad deja mucho que desear. Mi hijo ora, gracias, Señor, por los alimentos. Mano, yo estoy en este proceso, no me burlo de ti, me burlo de mí mismo. Pero a veces tú le dices a un niño que ore, ya para dormirse, y vuelve y ora por los alimentos. No estamos comiendo. Decía esa persona que cuando comenzó a discipular a sus hijos con un credo, los hijos comenzaron a orar de manera diferente. Yo no recuerdo toda la historia, pero yo supongo que si anteriormente decían, gracias, Señor, por los alimentos,
Ahora podrían decir, gracias Señor por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Hey, un muchacho que ora así. ¡Oh! 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 Pero oró como un hombre, no, oró como un cristiano. Porque hasta el incrédulo ora, digo, por los alimentos. Si anteriormente decía, cuídanos durante la noche. Ay, qué lindo. Su besito y vamos a dormir. Quizá ahora ora y dice, permítenos confiar plenamente en el testimonio que hemos recibido. Ay, hermano, yo no oro así. ¿Sabe lo que es? Ahí es que nos sacan la milla. Ahí es que nos sacan la milla. Uno ve desde muchachito la gente con densidad. ¿Quién es Dios? Y te puedes responder rápido quién es Dios. ¿Qué es el Evangelio? Y te responden rápido que es el Evangelio. Tú le preguntas a un adulto cristiano que su vida es solamente de adoración, su vida es solamente de leer libros ligeros. Tú le preguntas, ¿qué es el Evangelio? Yo me estoy congregando. Quizá anteriormente oraba. Ayuda a mamá y a papá en su trabajo. Quizá ahora ora. Recuérdale a papi y a mami el Evangelio. Hey, qué hermoso es que los hijos de nosotros oren para que nosotros recordemos el Evangelio. Señor, mira papi que está muy atareado, que esto. Permite que papi recuerde el Evangelio. Esa es la oración. Sana abuelita. Que el poder que levantó a Cristo de los muertos acompaña a abuelita en su aflicción. Ay, 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 pero un diácono. Mano, lo que te estoy diciendo es que aquello que tú estás rumiando en tu mente está afectando los deseos de tu corazón y está afectando la manera en que tú oras. Y que un credo sencillo como este, que te dicen palabras muy sucintas, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, puede traer durante décadas edificación para tu alma. Imagínate que alguien repita durante 70 años eso mismo y se lo diga a su alma y se mude de una parte a la otra. Ahí hay un credo para orar. El Evangelio es la obra de Cristo por nosotros. Interesante que esto comienza con un ¿qué Cristo? Estoy cansado de que nos den receta. Tienen que hacer, tienen que hacer, tienen que hacer. Dime lo que Cristo hizo. ¿Se ha fijado que cada vez que uno va a una conferencia sale con un listado nuevo de cosas? Cosas por hacer, cosas por hacer. Y tú agarras el listado y lo doblas, lo pones al lado de todo el cúmulo de cosas por hacer. Aquí no te están diciendo lo que tú tienes que hacer, te están diciendo lo que Cristo hizo. Y el Evangelio comienza interiorizando lo que Cristo hizo, no tú. El Evangelio no es una tarea, el Evangelio es algo que tú recibes porque Cristo ya lo hizo por ti. Amén. ¿Qué Cristo? Ay, hermano, qué expresión más bonita. Que tú, no es que tú. Haz esto, y tú haz esto también a lo otro. No está mal, hermano, actuar así. Hubo un movimiento muy popular que hizo unas pulseritas que decía, what will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? La gente se pone la pulserita, ¿qué haría Jesús? Pero yo creo que hay algo aún más poderoso. Está útil, hermano, no nada en contra de aquello. Es muy útil saber cómo actuaría Jesús. Sí, porque ahora van unos hermanos y se quitan la pulserita. No te la quite. Pero hay algo más potente que tú pensás que haría Jesús en tu lugar. Y es que hizo Jesús una vez y para siempre. Hey, lo que te saca para adelante la aflicción es tú decir, ¿qué hizo Jesús? Está complicado el asunto. Mira hacia atrás y tú te vas a dar cuenta algo que es sencillo y no complicado. Está inestable el asunto ahora mismo, poco seguro. Mira hacia atrás a lo que hizo Jesús y te vas a dar cuenta que es completamente seguro. 2 veces nos dicen, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. No es emoción, no es un asunto pasajero, es algo muy seguro, está sellado. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora en adelante? Yo no sé qué vamos a hacer de ahora en adelante, pero yo sé lo que se hizo una vez y no se ha dejado de suceder. Eso no se borra. Es lo que Cristo hizo. Y esto nos humilla de principio a fin, pues nosotros somos el objeto y no la causa. El ser humano rechaza el Evangelio porque el Evangelio pone toda la carga, todo el poder en Cristo y te pone a ti completamente pasivo en la lona. Te contaron 7, no te puedes levantar. Pero te dicen, y este es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Gloria al Señor.
Cuando tú estabas en tu impotencia, cuando tú estabas allá abajo, cuando ya tú no tenías aliento, cuando ya tú no podías pararte, te plancharon. Recuerdo la lucha, hermano. Yo era apasionado de la lucha. Te plancharon, pero a veces cuando le iban a planchar, el luchador hacía así, y subía el hombro. Y si tú eras el Undertaker, te paraba de ahí y ganaba y toda la cosa. No confíe en usted mismo, que no se va a poder parar. O si tú eras de la cuadra, podía venir alguien que le daba un golpe al árbitro, sacaba el asunto y volteaba y te ponía a ti arriba. Y milagrosamente el árbitro como que despertaba. Dije, ¿qué me pasó? Y venía y contaba 1, 2 y 3 y tú ganabas. Ni te vas a poder levantar de tus pecados, ni nadie que no sea Cristo va a venir en tu rescate. Pero este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. El hombre natural no desea esto. El hombre natural desea vivir su storytelling, su historia, donde él es el protagonista. Aquí el protagonista es Cristo. La actitud normal del hombre es rechazo, aunque sea un rechazo pasivo. Negación del problema. No hacía falta que él venga y muera en mi lugar. Por eso tú tienes que repetirte el credo, para que recuerde que tú eres un pecador. Esto tiene implícito que nosotros merecíamos la muerte y el castigo. Dice, por nuestros pecados. Por lo mío. Hey, hermano, tú necesitas reconocer que Cristo murió por tus pecados. Y tú dices, pero si Él murió por mi pecado y yo soy salvo, ¿para qué yo necesito reconocer? Ahí es que está la trampa, ahí está el problema de los corintios, que los corintios tenían un evangelio cierto, pero habían dejado de pensar en el evangelio. Y como habían dejado de pensar en el evangelio, entonces estaban corriendo peligro. 3 partes principales, con una importancia fundamental para la iglesia. 3 partes dignas de retener. Muerte, sepultura y resurrección. Esta no es la álgebra de Baldor, no hay que hacer los ejercicios para y no. Con esto tú te salvas. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y fue levantado de entre los muertos. Y eso salva. Si tú eres un rayón, se abre en tu mente, aunque tú todavía no seas salvo, quizá en algún momento de necesidad, te alcanza esta verdad. Que tú no vas a poder lidiar siempre con tu pecado, tú no vas a poder administrar siempre tu pecado tarde o temprano te va a destruir. Pero a veces ya cuando tú estás así ya en la lona, ya, tú dices, ay sí, en algún momento yo escuché que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Y quien cree en eso es salvo. Oye, qué sencillo y qué poderoso. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Cristo murió por nuestros pecados. Esto algunos lo encuentran innecesario. Dicen, ¿y por qué tenía que morir? ¿Y por qué el Señor no nos perdonó administrativamente? El Señor debió agarrar la página y borrarla y ya. El Señor no borró la página. ¿Saben por qué no? Porque Él es justo. Y un Dios justo no va a soslayar el pecado. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el Señor no lidió con nuestro pecado de manera administrativa. No fue que Él eludió el asunto, sino que Él pagó. El justo por los injustos, para que tú tengas esperanza. Esto confirma la severidad del pecado. El pecado no es algo sencillo, no es algo privado, no es un hobby. Cada vez que se peca, eso sube. Es una notificación así, push, que llega al cielo. Wow. Pecó, condenación, muerte, castigo. Ay, después también hay otro mensaje que viene del cielo a la tierra. Creyó, justificación, perdón, esperanza. Es el evangelio y eso es lo que nosotros necesitamos. Pastor, vamos a movernos directamente a la carta de Santiago y vamos a dar ahora asuntos prácticos. Porque es que está, ay hermano, yo sé, eso hace falta también y es muy necesario. Pero a ti Santiago te sobra. El que no entendió el evangelio de su Biblia, le sobran páginas. Está cargando mucho peso. Cosa que tú no necesitas. Tú necesitas esta cosa. Quienes encuentran que Dios es sumamente riguroso y muy exigente, solamente están ignorando la santidad de Dios. Él es un Dios muy santo
que no tiene compañerismo y comunión alguna con el pecado. Y la única razón por la cual nosotros podemos tener comunión con Dios es porque Cristo murió por nosotros. Después dice que Cristo fue sepultado. Y en esta parte los predicadores casi siempre vamos rápido, porque hay como poco que decir. Dice, ¿para qué lo sepultaron? De hecho, la sepultura de Cristo es un momento donde lo que queda es silencio. En la muerte nosotros no podemos instalar un año completo, hablar de la crucifixión, hablar de la corona de espinas, hablar de los látigos. Vamos a hablar entonces de las últimas palabras en la cruz. O sea, se habían cultos de 7 palabras sobre la cruz. Ahora, de la sepultura no hay 7 palabras que decir. Esto es como poco. Un silencio sepulcral. Sin embargo, su sepultura nos muestra que su muerte no fue una dramatización, sino un hecho real y atestiguado. Y dio el chance de que se pueda constatar. Hay gente que no han podido heredar porque no apareció el acta de defunción. Y tú dices, no, él desapareció y no ha vuelto, vamos ya a partir la herencia. No, hoy sí está vivo. Y entonces me vamos a quedar así, no, mira, el hombre no volvió. Y entonces, no, acta de defunción. Y hay un procedimiento legal para declarar que una persona está muerto. Y el padre no solamente quiso clavar a su hijo en una cruz, después quítenlo y ya. Él pudo resucitar desde ahí. No. Sepúltenlo, porque en la sepultura se está constatando que realmente su muerte expiatoria por nosotros ocurrió. Y tú dices, ¿para qué Cristo permanece 3 días debajo de la tierra? Para que tú y yo podamos reflexionar al respecto del hecho ciertísimo de que Él murió por nuestros pecados. Cada día que Cristo estaba ahí, nos estaba dando a nosotros años para reflexionar respecto de su obra en la cruz. Que no vaya muy rápido, reflexiona aquí. Yo veo eso en el proceso de la cruz. Yo veo que la sepultura es el momento de reflexión. Piensa aquí. En la tumba, él estaba asumiendo, después del castigo, la más alta denigración. La tumba es soledad, es entierro, es impotencia. Al mismo tiempo es completamente a la mano del Padre. Interesante que la resurrección de Cristo se le atribuye al Padre, y esto también tiene una razón. Y también se le atribuye al Espíritu Santo. O sea que Dios mismo le está levantando. Y cuando Él está ahí pasivo, Él está esperando que el Padre le levante. Tú estás muerto y tú estás sepultado. Y tú te vas a levantar de ahí por el poder del Señor. Recuerden que yo estoy instalado en las confesiones de fe y todo, hermano. Uno de los redactores, de los comentaristas de la confesión de fe de Heidelberg, dice él, Zacarías Ursino, dice él, un comentarista original, dice él, que con su sepultura, Cristo ha asegurado que nuestras tumbas ya no son tumbas, sino dormitorios, donde descansaremos hasta que suene la trompeta. Y él aquí agrego yo, no él, que así como en la cruz, Cristo pagó el pecado y en la resurrección Cristo venció la muerte. En la tumba con 3 días, Él transformó nuestra espera, que también nos aflige. ¿Y cuándo es que el Señor va a venir? ¿Y cuándo es que el Señor lo va a hacer? ¿Y cuándo todo esto va a terminar? Él estaba ahí 3 días abajo esperando que el Padre quiera. Y yo te digo a ti lo mismo, cuando el Padre quiera. ¿Y cuándo se acabará la aflicción? ¿Y cuándo será? Pero si ya realmente Él murió por nuestro pecado, ¿por qué Él no viene otra vez? Cristo aguantó 3 días, hermano. Pero Él es Cristo y Él es eterno. Si Él soportó 3 días bajo la tierra, nosotros podemos soportar una existencia de 70 o de 100 años con más facilidad. Porque para Él que es eterno, Él tuvo 3 días, mostrándonos a nosotros, aguántense, que su promesa es cierta. Y cuando se terminó todo el escándalo, cuando se terminó todo el movimiento, cuando ya todo había apagado, entonces se levantó con poder. Y así mismo seremos levantados nosotros. Este es el evangelio, hermano, que Cristo murió por nuestro pecado. Fue sepultado para que todo el mundo dé testimonio, que den testimonio los romanos, que den testimonio los judíos, que den testimonio a sus propios amigos. Los discípulos de Cristo le hicieron todo lo que se hace muerto, para que entiendan ellos mismos que el hombre realmente se murió, porque si ellos no entienden que el hombre realmente murió, todavía ellos mismos estaban muertos en sus delitos y pecados. Era necesario que llevaran las especias y que pusieran todo aquello para que ellos entendieran que su salvación era cierta. Alguien dirá, ustedes no son salvos, Él no murió nada. ¿Cómo que no? Yo fui que presté la tumba. ¿Cómo que no? Yo fui que fui a ungirlo. ¿Cómo que no? Yo le vi, ay sí, hermano.
la tercera pata del evangelio. Recuerda, Cristo murió, Cristo fue sepultado y todo eso tiene valor. Instálate un mes ahí a pensar en la sepultura. ¿Y qué significa la sepultura? ¿Y qué es lo que es ese silencio? Y cuando ya nadie estaba esperando y tu alma se va como recomponiendo. La resurrección, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y después viene y lo cierra y conforma las escrituras. Sello, sello, sello. Que me le pongan mucho sello a las cosas que valen la pena. Sellito, 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 muchas cosas ahí. Sello tintado. Para los griegos, aquí era que realmente a la iglesia de los corintios, que tenía una fuerte influencia griega, le molestaba el asunto. Según los griegos, el cuerpo era algo negativo, de lo cual había que liberarse. Y ellos entendieron que cuando Cristo murió, dejó el cuerpo. Y como dejó el cuerpo, su estado ahora sin cuerpo era mejor que su estado anterior con cuerpo. De hecho, para un griego, el hecho de que Cristo muriera, ellos lo entendían muy valioso, porque eso es lo que queremos todos, salir de este cuerpo y poder entrar a una existencia mística, etérea, así como sin cuerpo, incorpórea. Y ellos no creían que realmente nosotros íbamos a resucitar, porque entendían que eso no era necesario. De hecho, el tema con lo cual termina la carta de Pablo a los Corintios, hablando de la resurrección de Cristo, para hablar después de nuestra propia resurrección. Para un griego, esto no tenía sentido alguno. Aunque Pablo recordó la obra completa de Cristo, esta era su preocupación principal. Él quería decirle de la resurrección de Cristo. Yo quería decirle, realmente el cuerpo vale la pena. Para estos creyentes, por la influencia de los griegos, el estado espiritual era el estado deseable. Ellos decían, estamos muy claros de que nos morimos, y cuando nos morimos, si hemos sido salvados, estamos en espíritu con Dios y como que nos unimos a un éter. Ah, caramba. Cristo no solamente murió, sino que resucitó. Recogió el cuerpo otra vez. Y los griegos están diciendo, pero la película como que comenzó. No se trataba de dejar un cuerpo. Si ya él dejó el cuerpo, ¿para que lo busque de nuevo? En su cosmovisión, el cuerpo y la materia eran malos, algo de lo cual nosotros deberíamos liberarnos. Y si una persona se liberó del cuerpo, entonces está mejor. Pablo le está diciendo, Cristo resucitó y esto es cardinal para la salvación. Pues nosotros también resucitaremos. O sea que nuestro futuro no es una existencia incorpórea, inmaterial, flotando así como si fuéramos humo, sino que nosotros mismos vamos a ser resucitados. Al resucitar su cuerpo, algo que sería inesperado para la mente de un griego. Ellos no esperarían que la historia termine así. Dios está confirmando un interés activo en su creación. Tu cuerpo le pertenece a Él. Y cuando uno comienza a interiorizar el Evangelio en esos dos versículos, uno comienza a ver el cuerpo en todo el Nuevo Testamento. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él no maltratan el cuerpo y no dice, pero ¿qué marcado interés que tiene tanto? Parece que el Señor quiere más el cuerpito este que lo quiero yo. Pues yo lo veo en el espejo y yo digo. Pero Él tiene un interés en el cuerpo. De hecho, hermano, wow, aquí es que los predicadores siempre como que comenzamos a digregar. Por eso es una de las razones por las cuales históricamente los creyentes hemos evitado la cremación. Porque entendemos que esto no lo hicimos nosotros, sino que esto es de Dios. Y que Él te lo prestó. Y que eso hay que dejar que se descomponga de manera natural como el Señor determinó que se descomponga. Y que se recomponga cuando suene la trompeta. Y alguien te va a decir, pero vamos a ir más rápido con esa materia. Y tú le vas a decir, espérate, que este cuerpito Dios me lo dio. Y parte de la imagen de Dios en nosotros está en este asunto. Aquí es que se expresa. Cuando Cristo resucita, Él está reivindicando su creación original. Él resucita con un cuerpo mejor y nosotros también resucitaremos con un cuerpo mejor. Un mejor Adán, dice la Escritura. Quédense con la mente, hermano, de que nosotros no somos solamente espíritus. El Señor nos diseñó espíritus con cuerpo. Y que nosotros no vamos a ir atrás ahora para ser solamente espíritus, sino que siempre vamos a ser espíritus corpóreos. Y que el Señor está esperando que tú entiendas esta doctrina para que tú mires un porvenir, no griego, sino un porvenir cristiano.
Y con porvenir cristiano, donde el Señor suena la trompeta y nosotros resucitamos en Cristo con un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado nos dedicamos de nuevo a servir a Cristo. Recuerda, hermano, que mi explicación está muy por debajo del credo. O sea, faltan palabras para uno describir el misterio que aquí está sucediendo. Solamente diré, hermano, que esto, no lo mío, sino lo que aquí está, los dos versículos, se corresponden con la Escritura. Las dos veces dice, conforme a la Escritura. No fue un accidente, no fue una improvisación. Es una reiteración para crear un efecto. Nos muestra que esto fue un plan anunciado desde tiempo antiguo y precisamente cumplido en Cristo. Todo según lo prometido, todo verificable y todo muy confiable. Les hablé de credo, hermano. Yo no tengo quizás el nivel técnico para hacer uno, pero yo tomé los versículos y traté de hacer un credo responsorial en base a esto. En base a esos dos versículos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por los hombres. ¿De dónde viene este mensaje? Ese mensaje fue enviado por Dios directamente, por medio de sus apóstoles, recibido y transmitido por la iglesia, fielmente desde el principio. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Fue sepultado, confirmando que su muerte fue real. Y resucitó, confirmando que el Padre aceptó su sacrificio. ¿Por qué murió Cristo? Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos el castigo y Él lo recibió en nuestro lugar. Siendo Dios justo, no podía ignorar el pecado o simplemente tolerarlo. ¿Por qué importa su sepultura? Porque confirma que su muerte fue real, no aparente. ¿Fue algo inesperado? No, todo ocurrió conforme a las Escrituras, según el plan anunciado desde tiempo antiguo y precisamente cumplido. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Porque fue predicho por los profetas, atestiguado por testigos oculares y transmitido fielmente hasta nosotros. ¿Qué debo hacer con este mensaje? Debes recibirlo. Debes retenerlo. Y también debes proclamarlo. Ay, hermano, que el Señor nos concede este año que podamos frasear el Evangelio. Oro por ti y que el Señor traiga edificación a nuestras almas.